Vamos a ver un poco cuáles eran los criterios de corrección de la última fecha de examen. Los primeros dos ejercicios eran de heap. En el primero les daban ya implementadas las operaciones shift down y up, ¿sí? Y tenían que escribir una función heap sort utilizando esas primitivas quizás o alguna otra que ustedes iban a definir. Y nada, hacer un heap sort con esas primitivas, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer? Básicamente eso. No era, creo que no era tan complicado. Básicamente teníamos algo así, ¿sí? Eh, Teníamos el heap sort, que era el heap sort. Primero, no pueden suponer que el vector viene ordenado con forma de heap, ¿sí? Porque si no, no es un método. Si a un método de ordenamiento le pido que para ordenar el vector venga ordenado de cierta forma, no me sirve mucho. Entonces, básicamente lo que tenían que hacer era aplicar heapify sobre el vector. Y después, como era el procedimiento de heap sort, era bueno, extraigo la raíz, lo intercambio con el último, achico en uno el vector, ¿sí? Me quedo con uno menos, intercambio con el último, aplico el procedimiento de shift down y vuelvo a repetir hasta quedarme sin elementos. ¿Sí? Básicamente era más o menos así. Mientras la cantidad sea mayor a 0, hago un swap de la raíz con el último elemento, ¿sí? Disminuyo en uno la cantidad de elementos que voy a tener en cuenta y ya aplico un shift down a partir de la raíz. ¿Sí? Básicamente eso. Y después para el heapify era, bueno, como ya conocen, va recorriendo desde el final del heap hacia el inicio, aplicando shift down en cada una de las posiciones, ¿sí? Básicamente eso. Si quieren acá creo que era sobre 2 o empezar de -1 sobre 2 para empezar desde el último nivel completo. Sí, eso no tenía la mayor importancia. Eso no importa. Lo importante era todo el resto. Bien. Ejercicio 2. Proponga una implementación de TDA heap binario usando listas enlazadas, ¿sí? Ustedes saben que un heap binario lo solemos representar como un vector. ¿Por qué? Porque es fácil direccionar un vector, es muy compacta la representación, simplemente porque los heaps, como saben, son árboles casi completos y entonces no me quedan lugares vacíos como podría pasar así en un árbol binario común. Entonces, ¿qué diferencia hay entre usar un vector y usar una lista? Bueno, la representación es la misma, ¿sí? Puedo seguir teniendo la misma representación donde la posición n con n por 2 y 2n más 1, ¿sí? Me define el hijo izquierdo y el hijo derecho. La diferencia está en que en una lista yo no puedo acceder directamente o de 1 a esa posición, ¿sí? A menos que sea una lista implementada como vector. En este caso, en una lista implementada como nodo simplemente enlazado. Entonces, acceder directamente a una de esas posiciones no era más O de 1, sino que era O de n, y eso me afecta a la complejidad, ¿sí? Básicamente eso era lo que se pedía, una estructura heap que lo que tuviese dentro es una lista enlazada, nada más, un puntero a la lista enlazada y eso es todo. Los elementos se almacenan en la lista. Y bueno, el correspondiente análisis de complejidad que eso conlleva, ¿no? Porque de nuevo, no es lo mismo acceder en O de 1 que acceder en O de n. ¿Está bien? Ejercicio 3 era el típico ejercicio de hash, ¿sí? Acá ya les decía directamente, es un hash de direccionamiento abierto, con ya un elemento insertado, ¿sí? Y con flags de borrado, que en este caso empezaban en true, o sea que había cosas acá y fueron borradas. Tenían que definirme las funciones de hash, las políticas de rehash, ¿sí? De cómo solucionamos las colisiones, lo de siempre, y después insertar y eliminar elementos. Cosas que tenía que hacer. 1. La función de hash. En este caso la función de hash podía ser casi cualquier cosa. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes saben que cuando tengo estas cosas así, ¿sí? El flag de borrado en true, significa que acá pudo haber habido algo, ¿sí? En el pasado. Entonces, si este elemento 24, en realidad la función de hash me daba que tiene que estar almacenado en la posición 0, y acá había algo, colisiona y va a la 1, ¿sí? Y por ahí sí iba acá, por ahí colisionó acá y fue a esta dirección, ¿sí? Entonces, en realidad podía ser cualquier cosa la función de hash, porque, si ustedes se dan cuenta de esto, al estar eliminados estos elementos, podría haber colisionado y haber terminado acá de alguna forma. No había ningún problema. Algunos me dijeron, sí, no, para que esto de bien, aplicando el módulo, y está perfecto. Otros ni siquiera me dijeron la función de hash, no es admisible. Pero básicamente es lo mismo de siempre, ¿sí? Insertar, eliminar. Un par de cosas raras que vi, gente que dice, bueno, tengo una tabla que empieza vacía, che, pero de hecho lo dijimos durante el examen, no está vacía, hay un elemento adentro. Otra cosa que me dijeron, no, bueno,
Cuando yo aplico la función de hash, en realidad me da un número muy alto, pero la tabla tiene 10 elementos, porque le había quedado 10 elementos por algún motivo, entonces lo mando al final. No, las tablas de hash son circulares, ¿sí? Si la función de hash me da un valor muy grande, yo aplico el módulo, ¿para qué? Para usarla como si fuese una tabla circular. En fin, ejercicio 4, típico de aplicar Dijkstra, ¿sí? No había inconvenientes, en un grafo muy chiquitito. Me tienen que mostrar de nuevo la tabla y explicarme por lo menos paso a paso. El primer paso que hago, bueno, empiezo desde la posición 0, en mi tabla agrego el 1 y el 2 con distancia 1 y 4. Después el siguiente paso que es, tomo el menor elemento, que es la distancia 1, voy al vértice 2, ¿sí? Y de nuevo, en este paso me fijo cuál es, actualizo los pesos de la tabla, me fijo cuál es el menor, en este caso el menor es 3 con distancia 2, y así voy avanzando. ¿Sí? No se pide que sea una gran explicación, pero yo tengo que entender qué es lo que están haciendo. Y después dar un recorrido topológico, en este caso AMJLP, proponga 3 grafos diferentes. ¿Sí? Acá la idea era que entiendan que es un recorrido topológico, y en base a esto me pueden decir, che, ¿a partir de qué grafos puedo obtener este orden topológico? Y hay varios, sí, hay varios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso depende con el grado de incidencia de los vértices. Generalmente lo hicieron bien, excepto creo que tuvo un par de casos que se olvidaron que tenía que ser un grafo dirigido. No da igual, digamos, si el recorrido topológico está definido en esas condiciones. No mayor dificultad. Y el ejercicio 5 era bastante abierto, ¿sí? Lo que se buscaba acá era que me expliquen qué es lo que entendieron ustedes de TDA. ¿Sí? Tenían que programar un sistema de asignación de turnos, ¿sí? Y prioridades para alumnos de alguna facultad. Y nada, me tenían que explicar por qué su solución funcionaba para las cosas que se pedían acá. ¿Sí? De nuevo, admisible acá eran muchísimas las soluciones posibles. Lo importante era que me expliquen por qué su solución era válida. ¿Sí? Por ejemplo, me dicen, tengo el TDA alumno que almacena estos datos del alumno y que me ayuda a resolver el problema porque, bueno, tengo los datos del alumno, tengo su padrón, que no me interesa, pero me pusieron padrón algunos, me dijeron la cantidad de materias aprobadas, los créditos, si presento certificado o no. Entonces, bueno, está bien, sí, tiene sentido, esa abstracción me sirve para mi problema, pero por ahí de repente tuve otros que me dijeron, che, tengo este TDA turno, también tengo un TDA turno, listo, que lo que tiene en realidad son funciones y atributos privados. ¿Viste? Vos decís, che, tengo un TDA que tiene datos y atributos y métodos, o sea, funciones privadas. Es un TDA con el cual no puedo interactuar. ¿Tiene sentido un TDA con el cual yo no puedo interactuar? ¿Sí? Es una caja negra que ni siquiera la puedo tocar. No tengo nada público. ¿Tiene sentido ese TDA? Tienen que convencerme mucho con la justificación ahí, es medio jodido. Otros me dijeron, che, mira, tengo. En realidad no es la clase turnos, es la clase turnos donde se agregan. Se agregan ahí todos los turnos de todos los alumnos de todas las. Che, pero ¿no te conviene hacer un TDA turno y después tener varias instancias de ese turno en vez de tener un turnos que sea más abarcativo? Bueno, ese tipo de cosas es la que se espera de estos ejercicios, ¿sí? Que me expliquen un poco qué es lo que entendieron de TDA, y yo espero que hayan entendido bien, porque si no, no los puedo aprobar. Y básicamente eso. Como siempre, felicitaciones a los que se han aprobado. Y los que no se han aprobado, pues nada, nos vemos la próxima fecha. Y bueno, nos veremos entonces.